Buenos días a todos los que no saludé, a casi todos. Bueno, para todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, hubo en nuestra vida un antes y un después. Amén. Y cada uno sabe, ¿no? Yo sé que yo creí en Jesús como mi Señor y Salvador, y cada uno sabe, ¿no? Y me hacía una pregunta: ¿quiénes éramos antes de conocer al Señor? Porque si hubo un antes y un después, está bueno recordar un poco de dónde nos sacó el Señor, ¿no? Y quiénes éramos antes, y y cómo es la naturaleza del hombre, ¿no? Que no conoce a Dios y que no entrega su vida al Señor, y el Señor no transforma. Y la naturaleza humana, desde el principio, ¿no? El Señor creó al hombre para estar con Él, para estar en su presencia. El Señor creó a Adán, y Adán caminaba en presencia del Señor, y hablaban cara a cara, y estaban juntos, ¿no? Hasta que entró el pecado en el mundo, por medio de Adán. Y por medio de Adán entró el pecado para todo el mundo y para todos los hombres, y no hay nadie que esté exento, solo Jesús. Jesús es el único personaje que la Biblia dice no hubo pecado en él, todo el resto pecó. Y esto es para todos nosotros, ¿no? Y esta es la naturaleza del hombre, y el hombre era inocente y podía estar con Dios, y fue diseñado para estar con Dios, para estar en presencia de Él, en presencia de Dios. Nosotros decimos estar en la presencia de Dios, ¿no? Y a mí me empezó a sonar raro estar en la presencia, pero bueno, se entiende que cuando decimos estar en la presencia de Dios es estar en su espíritu, ¿no? Estar en el mismo lugar donde está el Señor, ¿no? Es raro decir estoy en la presencia de Carlitos. Estamos en presencia, ¿no? Bueno, pero se entiende. Y bueno, y lo hicimos y lo cantamos, pero sabemos qué es lo que estamos cantando, ¿no? O eso se supone. Y una vez que entró el pecado en el mundo, el hombre que era amigo de Dios ahora es enemigo de Dios. Y esta es la naturaleza corrompida del hombre. Cada uno que nace con esta naturaleza, estando alejados de Dios. Y de acá nos sacó el Señor, ¿no? Pero el Señor Jesús vino a este mundo y obró por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros, para darnos esta nueva naturaleza y para justificarnos, porque el pecado tiene un precio. El haber cometido pecado tiene un precio delante de Dios, que es la muerte eterna. Y este precio ya lo pagó el Jesús, y por eso nosotros, creyendo en el Señor Jesús, tenemos vida eterna, porque Él pagó el precio por nosotros, ¿sí? Y bueno, se mete el pecado, el hombre se separa de Dios, nos desligamos y nos constituimos enemigos de Dios por el pecado, ¿no? Y desde esa muerte, la muerte espiritual, ¿no? Necesitamos volver a Dios, necesitamos volver a religarnos con Dios, y de ahí sale el nombre religión, ¿no? Que es la necesidad del hombre de religarse con el Señor, con nuestro Creador. Y esto es lo que necesitamos todos. Y esto es posible gracias a Jesús. Si creemos en Jesús, podemos volver a relacionarnos con nuestro Dios, podemos volver a ligar nuestras vidas con Él, podemos volver a estar en su presencia, podemos volver a caminar en su presencia, a andar y hablar con Él. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Y esto es algo que nos tiene que dejar el corazón más que agradecido, porque podemos volver a estar con nuestro Señor, con nuestro Creador. Y para esto fuimos creados, para estar con Él. El hombre necesita ser reconciliado, religado a Dios, y necesitamos volver a Él, porque fuimos creados para estar con Él, y esto gracias a Jesucristo lo tenemos. Vamos a leer en Romanos 5. Yo no sabía que era todo un lío
el tema de, de los versículos y eso. Tenía que decirle todos los versículos que iba a leer al encargado de los versículos. Le hice un poco de lío, perdón. Pero bueno, Romanos 5, desde el 1. Justificados, pues, por la fe, por medio de la fe creemos en Cristo, quien nos justificó, quien pagó ese precio por nosotros, ese precio que teníamos que pagar por causa del pecado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, amén, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No levanten la mano, pero ¿cuántos necesitamos paciencia? Produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Amén. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, sino que nos gloriamos en la esperanza. La esperanza no avergüenza. Nos tenemos que gloriar. Yo mucho tiempo estuve buscando el contrario de gloria. No sabía cómo definir lo que es la gloria, pero encontré esto, ¿no? Y no nos tenemos que avergonzar, sino que nos tenemos que gloriar, ¿sí? En esta esperanza que sin duda viene de parte de Dios. Es algo que el Señor nos da por medio de Jesucristo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermoso que es esto, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor nos dio el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo todos aquellos que hemos creído en Él. Amén. Y que hemos recibido al Señor Jesús en nuestras vidas. Y su amor se derrama en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El Señor vino a morir por todos los que estábamos en pecado, ¿sí? Por todos los que éramos débiles, todos los que estábamos en enemistad con Dios. Ciertamente, el versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. O sea, si hacemos algo bueno, lo vamos a hacer por alguien bueno. No vamos a hacer nada por alguien malo, ¿no? Está diciendo esto. Alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿no? Qué valiente. Murió por alguien que valía la pena. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, que es lo que cantábamos hoy, ¿no? Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos por el pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, el hombre que necesitaba y que necesita ser reconciliado porque está en un estado de enemistad con Dios y está lejos de Dios por el pecado, lo puede hacer a través de Jesucristo. Y si lo hiciste, hermano, y yo lo hice, lo acepté, amén, tenemos esta reconciliación. Gracias a la gracia de Dios. Mereciendo muerte por el pecado, Cristo nos amó y murió por nosotros. Tan solo creer en Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador, tenemos libre entrada a esta gracia especial, ¿sí?, que el Señor tiene para cada uno que lo acepta, y la vida eterna. Pero, ¿qué éramos antes? ¿En qué andábamos antes, no? El Señor, el hombre, antes de conocer al Señor y antes de recibir esta nueva vida, se ocupa en la carne, se ocupa en las cosas de la carne, las cosas que son de este mundo, las cosas que son terrenales, ¿sí?, las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y en esto yo soy malísimo en psicología, pero no quiero meter la pata.
el hombre todo el tiempo está buscando satisfacer sus deseos, ¿no? Tiene deseos carnales, tiene deseos y necesidades que necesita satisfacer, y todo el tiempo está buscando esto, ¿no? Ya sea placeres o necesidades o cosas que el hombre por su naturaleza desea. Y el hombre carnal, el hombre que no es espiritual, aquel que no está, que no es renacido en Dios, ¿no? Está buscando todo el tiempo satisfacer estas cosas, estos deseos que son carnales, que son terrenales. Y el ocuparse de la carne es muerte. El Señor nos dice esto, ¿no? Y es bastante duro. Y hay cosas que nos tenemos que ocupar que son terrenales, ¿no? El trabajo, la ropa, el alimento, peinarse. Y son necesarias, ¿no? Porque si no, nos morimos. Pero sabemos que el Señor sabe nuestras necesidades. Esto también se decía hoy. El Señor sabe las necesidades que tenemos cada uno y Él es fiel y no nos va a dejar que nos falte nada. Amén. Entonces tenemos que confiar en Él. Y si bien tenemos que esforzarnos en su gracia, sí, y ocuparnos de trabajar, hay que trabajar, el Señor ya tiene todo resuelto para nosotros. Ahora, en lo que tenemos que ocuparnos es en lo espiritual, es en el espíritu, en las cosas de Dios, tener la mirada puesta en lo alto y dejar de mirarnos a nosotros mismos, mirar lo que antes mirábamos estando muertos en nuestros pecados. Y hay una diferencia, ¿no? Hay un antes y un después. El Señor nos transforma. Antes estábamos en la misma condición de aquellos que se ocupan en la carne, pero ahora no. Ahora nos ocupamos del Espíritu. Y este es el antes y el después para los que hemos creído en Jesús. Y pensaba esto, si viene el Señor, porque viene pronto el Señor, ¿amén? Si viene el Señor ahora, hoy, y nos encuentra, ¿cómo nos encuentra? ¿En qué andamos? ¿En qué nos encuentra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuáles son nuestros planes, nuestros proyectos? Y pensaba, ¿no? Cuando uno se encuentra con una persona, un amigo que no se veían hace mucho tiempo, ¿qué haces tanto tiempo? ¿Cómo andás? ¿En qué andás? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, ahí se cuentan toda su vida, ¿no? No sé si toda su vida, pero más o menos lo más importante. Y me imaginaba esto con el Señor, ¿no? El Señor hoy nos pregunta, ¿en qué andas? Sería lamentable que nos diga, ¡hey, tanto tiempo! ¿En qué andas? ¿Y en qué andamos? ¿No? Y esto es algo que nos tenemos que preguntar, y es algo que hoy el Señor te pregunta a vos, me pregunta a mí, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo en todo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás ocupando? ¿Qué planes tenés? Y el Señor nos sacó del pecado, nos sacó de esa muerte espiritual y nos dio una vida eterna. Amén. Y a todos los que le recibimos nos dio un llamado, ¿sí? Nos reveló este llamado que es para cada uno de nosotros. Y vamos a leer en Isaías 43:7, Isaías 43. No quiero demorarme tanto, tengo muchos versículos para leer. Isaías 43, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Lo vuelvo a leer. Todos los llamados de mi nombre. Si crees en esto, créelo, porque el Señor te llamó. ¿Sí? El Señor te dio una nueva vida y te llama todos los días a esto. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tenemos este llamado de parte del Señor. Fuimos creados para su gloria.
¿sí? Él nos formó y nos hizo, y desde el principio el hombre fue creado para estar con Dios, ¿sí? Y para glorificarlo, y para adorarlo. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Dios, fuimos hechura suya, somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo nos dio una vida eterna, lo que significa que vamos a ir con Él, que vamos a estar con Él por la eternidad, sino que nos dio un camino para andar por ese camino, ¿sí? No andamos de cualquier manera, ¿sí? Y nos dio una esperanza, y esa esperanza no puede ser encontrada de cualquier manera cuando Él venga. Y nos dio un camino para andar por Él. Nos preparó obras que son buenas para que anduviésemos por ellas. Y otra vez, el Señor nos pregunta, ¿en qué andas? ¿En qué andamos? Ahora que el Señor puso este camino delante tuyo, ¿estás andando por ese camino o lo estás esquivando? ¿Estás yendo por cualquier otro lado? Y vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así todo esto también es para nosotros. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fuimos elegidos por Dios y el Señor lo sabía todo antes de que ocurriera. Amén. Y esto es tremendo. Y fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Y bueno, recibir este nuevo pacto, ¿no? Que es gracias a Jesucristo. Y sigue diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. El Señor tiene una herencia para cada uno de nosotros, para vos y para mí. Tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. El Señor nos dio una herencia incorruptible. Nadie la va a transformar en otra cosa, nadie nos la va a robar. Una vez que el Señor nos dio esta herencia, a los que hemos creído en Él, tenemos estas bendiciones de parte del Señor. Y fuimos renacidos y elegidos por Dios y llamados a una esperanza viva. Amén. Y esta esperanza no avergüenza. Amén. Y esta esperanza no puede ser encontrada de cualquier manera. Esta fe que el Señor nos dio, que es un regalo de Dios, quiero que nos detengamos en esto, ¿no? En la fe que el Señor nos dio. Y el Señor no, cuando venga el Señor y sea manifestado, ¿de qué manera nos va a encontrar? ¿De qué manera va a encontrar esta fe que nos dio? Y esta esperanza. Vamos a seguir leyendo. El versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. En todo esto que el Señor tiene para nosotros, nos alegramos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y parece que sí es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Cuando venga Jesucristo, ¿cómo nos va a encontrar? Esta fe y esta esperanza tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y en honra, ¿sí? Y menciona esto: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, el versículo 8, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y esto nos tiene que volver locos, ¿no? El amor por Dios no se puede explicar. Nuestro amor que sentimos por el Señor no tiene palabras, ¿sí? Y un gozo inefable y glorioso, ¿sí? Tenemos que estar alegres por todo lo que el Señor tiene para nosotros, amén. No podemos estar tristes, no hay razón para estar mal, no hay razón para estar deprimidos, porque el Señor tiene cosas grandiosas y tremendas para cada uno de nosotros, ¿sí? Obviamente que pasamos por situaciones de tristeza, pasamos por situaciones dolorosas, y esto mismo habla, ¿no?, de que nuestra fe va a ser probada, y nuestro corazón va a ser quebrantado muchas veces, y el Señor nos quiere moldear. El Señor quiere moldear tu vida, quiere moldear tu corazón, quiere hacer crecer esa fe, esa esperanza, ¿sí?, para ser hallada en gloria y en alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Y cuando estábamos en nuestra vieja naturaleza, ¿cuáles eran nuestras obras? ¿Y cuál era el fruto que dábamos? ¿Y cuál es el fruto que tenemos que dar ahora que conocemos a Jesucristo? ¿Cuál es ese antes y después? El ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? El fruto de ocuparnos en la carne es muerte, pero ocuparnos en el Espíritu es vida y paz. Y el Señor también nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y todo lo que es terrenal y todo lo que hacemos ocupándonos de lo terrenal, de lo que no es de Dios, se queda ahí. Lo terrenal se queda en el terreno, no trasciende, ¿sí? Pero ocuparnos del Espíritu es vida y paz, ¿sí? Y lo que es nacido del Espíritu va a ser del Espíritu. Y en Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, ¿sí?, todos los deseos de la carne, ¿no?, los deseos carnales de la carne, segará corrupción, ¿sí? Ocuparse de la carne es muerte. Todo lo que nace de la carne, carne es. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y acá está ese antes y después que decía, ¿sí? Ocuparnos de la carne, ocuparnos del Espíritu, ¿sí? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos? ¿Qué es lo que estamos sembrando todos los días? ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a cosechar o qué es lo que ya estamos cosechando? ¿Sí? Y el Señor quiere que demos fruto, un fruto que sea del Espíritu, ¿sí? No frutos de la carne. Y antes, en el capítulo 5 de Gálatas, dice, en capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de lo cual os molesto, dice de Pablo, ¿sí? Un montón de cosas, ¿no?, que se siembren en la carne y que su fin es corrupción y muerte y no nos llevan a ningún lado, ¿sí? Bueno, nos llevan a la muerte.
Pero el Señor quiere que demos otro fruto. El Señor, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús se humilló y cargó con todos nuestros pecados y murió en la cruz y fue levantado en la cruz. Así como Moisés levantó una serpiente de bronce cuando, el pueblo de Israel se había enojado mucho con Dios, como siempre. Se había enojado con Dios y el Señor les mandó unas serpientes y los picaron a muchos y muchos murieron y empezaron a decir, nos arrepentimos. Rogarle a Dios que nos libre de esto. Y el Señor le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. Entonces todos los que eran picados miraban a esa serpiente y no morían. Asimismo el Señor fue levantado. ¿Sí? Esto es una imagen de lo que hizo el Señor, ¿no? El Señor fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿sí? Mas tenga vida eterna. Y resucitó y ahora está sentado en el trono a la diestra del Padre. Amén. Y por Él tenemos nosotros esta vida eterna. Y todo esto lo hizo no solo para que cuando nos muramos nos vayamos con Él. Y el Espíritu sigue obrando para que haya un antes y un después bien marcado y para que nuestro fruto empiece a ser espiritual, ¿sí? Para que nos empecemos a ocupar del Espíritu, para que empecemos a andar en este camino que el Señor preparó para nosotros. ¿Sí? Entonces sabemos quiénes éramos antes, pero sabemos quiénes somos ahora. El Señor nos da una nueva identidad con nuevos propósitos. Amén. Un nuevo propósito en su voluntad. Y este fruto tiene que ser espiritual. Y el Señor va a probarnos, va a probar nuestra fe, va a probar nuestra esperanza, va a probar nuestra vida, nuestro corazón, y nos va a quebrantar con un propósito mucho más grande de lo que podamos imaginarnos. ¿Sí? El sufrimiento es temporal también, pero después vamos a recibir una mayor gloria, ¿sí? Dice en Juan 12, vamos a leer Juan capítulo 12. Ya les dije que íbamos a leer mucho. ...12:24, yo no sé si te dije pero... Juan 12:24 dice, está hablando Jesús a sus discípulos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Sí? Las semillas, para que funcionen, para que germinen y crezcan y den fruto, tienen que caer en la tierra y se tienen que morir. ¿Sí? Hay todo un proceso ahí de sufrimiento, si se puede decir, de la semilla, pero tiene que morir y se tiene que romper para empezar a crecer. El Señor dice, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y también Pablo dice en Filipenses, creo, que él estima toda su vida como basura. Todo lo que él trae es como basura por la excelencia de conocer a Cristo, ¿sí? Por la excelencia de su conocimiento y por la excelencia de la vida nueva que Cristo tiene para su vida, ¿sí? Y si amamos más nuestra vida antes que seguir a Jesús, nos vamos a quedar con eso nomás. Dice, la semilla si no muere, queda sola, ¿sí? Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Amén. Entonces el Señor va a quebrantar nuestros corazones, va a probarnos, ¿sí? Así como el oro se prueba con fuego, el Señor va a probar nuestra fe, que es mucho más preciosa, ¿sí? Y vamos a leer en Juan, capítulo 15, un poco más adelante. El Señor murió por nosotros, no solo para darnos una vida eterna, sino para que llevemos fruto. El Señor quiere que crezcamos,
en su presencia, en el conocimiento de Él, que caminamos con Él por ese camino que nos puso delante. Y ahora quiere que llevemos fruto y que abunde. Juan 15, versículo 8. Viene hablando de que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Y las ramas, si no están en el tronco, se secan y se mueren y no sirven para nada. Pero si están en el tronco, dan fruto, ¿no? Crecen y dan frutos, y son podadas las ramas también, son cortadas, son rotas, para que dé más fruto, ¿sí? Y dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor se glorifica en el fruto que nosotros podemos dar, ¿sí? Ese fruto espiritual, ese ocuparse del Espíritu. Y obviamente hay un fruto que es de la carne, ¿sí? Las obras de la carne tienen su resultado, pero hay un fruto que no es de la carne y que perdura y es para vida eterna. Y de este fruto participan muchos, ¿sí? Participa el que siembra la semilla, el que riega, el que cosecha, muchos son los que participan del fruto, ¿no? Y es un fruto glorioso, ¿sí? El que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, ¿sí? Y somos parte de esa gloria. Y el Señor quiere hacernos partícipes, ¿sí? De este fruto del cual participamos todos. Amén. Juan, capítulo 17, y este no te lo dije, me parece. Vas a tener que buscar. El Señor ora por sus discípulos y está hablando con el Padre y le dice en el versículo 22. Dice, la gloria que me diste, dice Jesús, yo les he dado a sus discípulos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y quiero terminar con esto. El Señor le dio la gloria que el Padre le dio a Él, a Jesucristo, se la dio a sus discípulos. Y no para que se quede ahí, sino para que sus discípulos den fruto, ¿sí? Y esa gloria sea pasada a los demás, ¿sí? Y los demás también den fruto, los que conocen, ¿sí? Eso que Jesús le dio a sus discípulos también lo tienen que dar a conocer al resto, ¿sí? Predicar el Evangelio, ¿sí? Dar las ¿cómo es? Las buenas nuevas, ¿sí? Las buenas noticias. Y el Señor nos hace partícipes a nosotros de su gloria, ¿sí? Y el Señor se glorifica cuando nosotros damos fruto. ¿Y qué es este fruto? Si volvemos a Gálatas, voy a hacer pasear un ratito más. ¿Cuál es este fruto, no, con el que Dios se glorifica? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El fruto del Espíritu es diferente al fruto de la carne, ¿no? Del Espíritu podemos cosechar vida y paz. Y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Y el Señor quiere glorificarse en ese fruto que nosotros podemos llevar, ¿sí? Pero el Señor te va a probar y va a quebrantar tu corazón. ¿Y cuántas veces nosotros esquivamos a eso? Viene la prueba del Señor y le esquivamos. O no queremos reconocer cosas que vienen del Señor. Y el Señor, aparte de creer en Él, como un regalo, ¿no? Como un don de la fe, el creer en Él,
nos regaló también el sufrimiento. Qué lindo regalo. Hermoso regalo. No es para dárselo como un regalo de cumpleaños a nadie, pero el Señor nos regala y nos concede el sufrir y el padecer por causa de Él, ¿sí? No solamente que creamos en Él, sino también que suframos por Él, porque el Señor quebranta nuestro corazón y nos hace crecer, y nos hace madurar y nos hace dar fruto. Y este fruto glorifica al Señor, ¿sí? Y la gloria de Dios sale de Él mismo, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos dar como fruto, todo lo que nosotros podamos dar como resultado de nuestra vida espiritual, no sale de nosotros, sino que también sale del Señor. Sale como un resultado de su gracia. Y nosotros no podemos darle nada al Señor si no viene de su mano. Y esto es algo que el Señor nos viene hablando hace un tiempo y vamos a buscar en Primero de Crónicas, vamos otra vez en el Antiguo Testamento, Primero de Crónicas 29. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, esta es una oración que está haciendo David después de, o en medio de una ofrenda que están haciendo a Dios. Una gran ofrenda. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todo es de Dios. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo ¿y quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quiénes somos nosotros para dar ese fruto, para ofrecer al Señor algo, si todo pertenece a Él? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y por esto no podemos venir a su presencia y decir, Señor, no tengo nada para darte. Porque el Señor, si nosotros buscamos, Él nos da. Y de eso que Él nos da podemos ofrecerle al Señor, amén. Por eso no podemos venir de cualquier manera a su presencia. Tenemos que buscar lo que viene de su mano, ¿sí? No podemos inventar nada nuevo, no podemos crear nuevas cosas, no podemos venir con cosas nuevas, no sé. No hay nada que podamos inventar para alabar al Señor. Todo viene de su mano, ¿sí? Y de lo recibido de su mano, de lo recibido, de la búsqueda de su presencia, de la búsqueda de su rostro, de eso podemos dar, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo. El versículo 15 dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo, porque ellos habían preparado una gran ofrenda para construir la casa a Dios, ¿no? Que hasta ese momento la presencia de Dios habitaba en un tabernáculo, ¿sí? No estaba en una casa, y David se había preocupado por esto, ¿no? Yo vivo en una casa elegante, por así decirlo, y el Señor no. O sea, no, vamos a construir una casa al Señor. El Señor no se lo permitió, pero juntaron todos los materiales, todo lo necesario, como una gran ofrenda. Y esto David mismo lo reconoce, que no lo pueden ofrecer por ellos mismos. Esto no lo pueden ofrecer a Dios como una ofrenda que sale de ellos. Esto es algo que sale de la mano del Señor,
En esa gracia, ¿sí?, David y su pueblo y todos nosotros nos esforzamos para ofrecerle también como un sacrificio. No podemos ofrecer nada que no venga de su mano. Amén. Si queremos ofrecer frutos, si queremos ofrecer un sacrificio al Señor, tenemos que buscarlo, tenemos que recibir de su mano. Yo sé ¿dónde quedamos? En el 17, ¿no? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Bueno, el Señor quiere que demos fruto y que abunde, ¿sí? Y este fruto lo podemos dar, pero si no recibimos antes de su mano, no podemos dar nada. Si no recibimos antes de parte del Señor, ¿sí?, esta gloria que Él nos da, ¿sí?, a través de Jesucristo, esta gloria de la que Dios quiere que participemos todos, ¿sí?, y que nadie se quede afuera, en forma de fruto, ¿sí?, en forma de fruto del Espíritu, ¿sí?, para que demos y para que caminemos en esos frutos y para que andemos en esas buenas obras que Dios preparó para cada uno de nosotros. El Señor es glorificado. Así que esa gloria que el Señor nos da a nosotros viene de Él. Y nosotros con eso podemos andar en el Espíritu. Y esos frutos que damos en el Espíritu, sin duda, vuelven a Él. Y eso es para Él, para la gloria de su nombre, ¿sí? De ese fruto se glorifica el Señor y se edifica la iglesia y somos bendecidos todos, ¿sí? Cuando hay un hermano que anda en el Espíritu, nos bendice a todos, ¿sí? Y a la inversa también, ¿sí? Cuando hay alguien que no anda conforme al Espíritu, también muchos son afectados, ¿sí? Somos afectados. Por eso también, al ocuparnos de la carne, no solo pensemos en Dios, en que estamos alejándonos de su presencia, que estamos haciendo lo contrario a lo que a Él le agrada, sino que también estamos haciendo daño a su iglesia, ¿sí? Pero el fruto que tiene que abundar y que es del Espíritu y es en lo que el Señor quiere que andemos, ¿sí?, va a glorificar al Señor. Y en esta mañana quiero invitarnos a todos, ¿sí?, a mí también, porque el Señor primeramente me habló a mí esto, a que recibamos esta gloria que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor quiere hacernos partícipes de su gloria, dándonos esta gloria y poniendo delante nuestro lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Este nuevo camino, esta nueva vida, y quiere probarnos y quebrantarnos, ¿sí?, para que demos mucho fruto, y este fruto va a glorificarlo, ¿sí?, y va a darle gloria. La gloria pertenece al Señor, no es nuestra, ¿sí? Así que podamos pensar en qué andamos, cómo estamos en el camino del Señor. ¿Recibimos todo lo que el Señor tiene para nosotros o todavía no estábamos al tanto? Que el Señor nos bendiga, el Señor bendiga a su iglesia y pueda ser glorificado por todo lo que el Señor hace por nosotros.